La vecina copuchenta me preguntó por el caballero. Lo dijo así, entre comillas, haciendo juego con sus dedos. ¿Quién se cree ella para andarse metiendo con mi familia? Somos la familia ideal. Nadie nos quita eso. Ni siquiera el muerto que tengo sentado en el sofá. De vez en cuando tomo a mi muerto y lo muevo del lugar para que su cuerpo no quede anquilosado. El bulto este pesa. Me duele la espalda cada vez que lo hago, pero así la rigidez no llega. Es un poco decirle a la muerte que se devuelva porque acá no la recibiremos. Es decir, sí, está muerto, pero no llega a ningún lado. Está anclado en esta casa, a esta familia, a la que construimos ambos con ilusión y esfuerzo. Él no quiso irse. ¿Quién soy yo para echarlo? Y este es el comienzo del libro, el comienzo del cuento que da nombre al libro del cual vamos a hablar hoy. Recibimos muy gustoso a Ingrid Guzmán Riveros, autora de Un muerto en el sofá, su primer libro editado por Editorial Cuarto Propi, que muy amablemente y con mucha paciencia aceptó esta conversación con el podcast. Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Ay, no, gracias a ti. Tú sabes que para mí es demasiado exquisito, un honor estar aquí, conversar contigo. Hemos hablado varias veces en el backstage y siempre son interesantes las conversaciones y tu programa es demasiado rico para traer las lecturas que no son habituales. Así que ser parte de esto, nada que decir, o sea, estoy en el cielo. Bueno, también decir, hablar como una pequeña, tirar la biografía a los laureles de nuestra invitada, decir que Ingrid Guzmán Riveros es ingeniera que le da por poner el arte entre los números, medio lectora, un cuarto de escritora y un octavo de pintora y algo más. En su pasión por promocionar el fomento lector, actúa como gestora literaria en la comunidad Lectores en Tránsito, que de la forma como nos conocimos, como nos cruzamos. Somos mucha gente, somos poquitos, pero metemos un ruedo heavy. Mediadora del club de lectura Mamás Libridinosas, Bookstagrammer con la cápsula Aldea de Libros, en su cuenta de Instagram en @Ingrid-lee y escribe, para Radio Lunáticos, conductora del programa Miércoles Culturales en LDP Magazine, miembro activa de Alcif y PEN Chile. Ha tomado clases de narrativa con Ana Cruz, Armando Roselot, Jesús Diamantino y Rodrigo Yuri, entre otros. Ha publicado en las antologías Jueves de 2016, Imaginarias, Antología de Mujeres en Mundos Peligrosos 2019, Claroscuras 2021, Antología Mujeres Creadoras de junio de 2024 y en las revistas Cactus Cultural y Alerce de mayo de 2024. Este es su primer libro de cuentos como solista, tu primer disco solista después de una estadía entre donde compartías antología. Pero antes que todo, mi querida Ingrid, ¿qué es una ingeniera enredada en letras? ¿Por qué no? O sea, me suelen hacer esa pregunta y yo no entiendo por qué esa interrogante. Pues soy humana igual que cualquiera y además soy lectora adicta desde mi tierna infancia, así que ejerza una profesión u otra no quita el amor que tengo por las artes en general. No Una, solo leer. pero también una profesión muy ligada a las letras, perdón, muy ligada a los números, que también muy despreciativa de las letras. Por eso eres un espécimen raro, bonito pero raro. Fíjate que yo creo que no somos tan exóticos como uno cree. Raspando por ahí uno me ha encontrado con colegas que escriben desde mi misma facultad, incluso uno que es dueño de una editorial, que si quieres después hablamos al respecto para guiarte por si no lo has entrevistado. Pero Para que peleemos a los ingenieros aquí, ahora. bueno, Eduardo Greas, que es el dueño de la editorial Trazos de Ave, también es eh, de la Universidad de Chile. Es computín Oh, igual que yo. un tipazo, Eduardo Gres, también ha pasado por acá. Por eso te digo, entonces, es como para decirte un ejemplo que es como reconocible dentro de, o sea,
que tiene una escritura exquisita, pulida y que más encima ama mucho las letras. Entonces, para demostrar que no soy de alguna manera la excepción, yo creo que hay hartos más, solo que metemos más ruido. Y de alguna manera creo, y voy a tirar un carril mío nomás, que en el caso de la computación se parece bastante al tema de la escritura, porque cuando uno programa, ¿qué es lo que haces? Escribe, pero de una manera que te entienda un otro que es una máquina bajo un lenguaje con paradigmas especiales. Y nosotros como ingenieros lo que nos enseñan a hablar en distintos lenguajes, es decir, distintos idiomas, para interactuar con distintos tipos de máquinas. Ujú. El lenguaje al fin. Y lo que a mí me encantó de esta carrera fue justamente el tema de la algoritmia, el cómo tú guías a un otro dándole instrucciones que se transforman en distintos tipos de lenguaje. Entonces, de hecho, si cambias una coma a un punto, es radical con respecto a lo que el otro te entiende. Y claramente pasa lo mismo con nuestro lenguaje, nuestra habla cotidiana. Entonces, de esa perspectiva, creo que de alguna manera la computación dentro de las ingenierías es como la que más se debería parecer de alguna manera a las letras. Y yo creo que por eso me gustó, porque en realidad si hablamos de en términos de ingeniería, no, yo no. De cualquiera otra, no. A mí me gustaba computación, solamente computación. Ujú. Hablemos del libro. Hablemos de Ya. este muerto en el sofá. ¿Cómo, cómo se gesta un libro como este? ¿Cómo tenías los cuentos? ¿Creaste también para el libro? ¿Cómo fue la construcción? No, tenía bastante material ya recopilado, eran como 10 años, no, a esa altura, no sé, 8 años, algo así de escritura de cuentos, formalmente, digamos, dedicándome al tema. Entonces tenía bastante material. Algunos estaban terminados, otros no, y lo que pasó fue en una de estas sesiones con Jesús Diamantino, que es mi mentor en el tema de los cuentos de terror. Me propuso que efectivamente, dado que yo tenía tanto material y que él sabía, conocía buena parte de él, me propuso que por qué no hacía una selección de cuentos y los llevaba a alguna editorial, que tenía material suficiente como para eso y de buena calidad. Entonces él me ayudó dentro del universo de lo que yo le mostré a extraer un conjunto de cuentos que sirvieran efectivamente, que tuvieran una línea o algo que los hiciera publicables, que tuviera alguna coherencia entre ellos. Y con esa propuesta fue que llegué a Cuarto Propio, golpeé la puerta, mandé un correo, así como cualquier persona, hijo de vecino, hola, soy Ingrid Guzmán, escribí estos cuentos, tal temática, por si te interesa, los mandé, me aprobaron y listo, publiqué. Y esa sería. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ver como después de ese consejo de Jesús Diamantino revisar tu archivo y decir, creo que tengo algo y creo que siguen una línea? Yo debo reconocer que si soy muy buena lectora, Ujú. tal vez no soy tan buena escritora en el sentido de mirar algunos términos más académicos, seguir ciertas estructuras. En eso tal vez yo no tengo todavía las herramientas necesarias. Entonces, agacho mi cabeza absolutamente con total humildad frente a lo que la editora, en este caso, me recomendaba. Jesús, que lleva hartos años más que yo en esto, y que es académico de la escritura en una universidad, tenía como el ojo para decir, estos cuentos tienen un estilo, una voz, un algo que se parece. Insisto, porque yo le pasé un conjunto grande de cuentos, eran más de 20, no me acuerdo cuántos, creo que eran como 25. Y él de ahí extrajo un conjunto que tenían esto de la voz inusual, muy disímil entre sí, pero coincidían en esto de la voz que te lleva a esto del terror que es inquietante. Algunos que se parecían, entonces los sacó y de ese universo, yendo con Marisol Vera, la dueña y editora de Cuarto Propio, terminamos de filtrar algunos que le cuadraban o no le cuadraban, que estaban bien terminados, que no, o algunos que había que cambiar el final. Pero ella fue la que me ayudó, en definitiva, a darle este toque, este estilo, eh,
el cuerpo que lo manda, lo comanda como libro y no como un montón de relatos inconexos entre sí, que obviamente son cuentos escritos con distintos objetivos y todo, pero hay un corpus entre ellos, hay un algo que los une que me parece lindo al verlo después como con perspectiva, pero debo reconocer, y insisto, yo no soy la especialista, que fueron otros los que me dijeron, mira, pasa esto con tus cuentos. Entonces, para empezar a desglosar, ¿cuántos cuentos tienen mujeres protagonistas, hombres, o qué tratan? Y así vi, efectivamente, hay una relación, hay una potencia, está el poder femenino muy implícito o explícito incluso dentro de ello, pero yo reconozco que no lo dice el profesor, o sea, me guiaron en esto. Mm. Y ahí insisto yo, si yo no soy la especialista, acato lo que me diga la editora en este caso. Y en esa decisión de las historias que ya estaban ahí, la historia, por lo menos el cuento que puede tener un largo más o menos suficiente como para contar una historia que va de la A a la Z. En tu caso, en el caso del muerto en el sofá, o del libro propiamente tal, tus cuentos son 2 cucharadas de café, cinco de endulzante, su revolvía, listo, chao. No, no hay más, es más minimalista en ese sentido de que no tiene tanta descripción de ambiente. Yo lo siento más como una viñeta, si lo llevamos como a la historieta. Es como, es una viñeta que te cuenta una historia completa. Sí, fue bastante eso el trabajo que conseguí gracias al taller con Armando Roselot. Ahí le agradezco a él, que me ayudó a aprender a apodar. Menos es más, y apodar y apodar. Y ahí, en la medida que fui encontrando mi propia voz, me gustó eso. Esto un poquito del efecto iceberg, pero no tanto. Pero comparando tipos de escritura, me gustó que el lector invitar al lector a que él complete. No quiero llenar de descripciones ni y ubicarlo en un lugar específico para que uno vaya a esa esquina donde está tal parte y ese árbol. No, quiero que cada lector, no importa el universo donde esté, complete con lo que es su propio paradigma, su experiencia de vida y le sea más fácil relacionarse con la historia que se cuenta. Por eso son pocas descripciones, por eso es bastante minimalista. Quiero que sean, como dice, siempre me enredo entre Borges y Cortázar. El que dice que un cuento gana por nocaut y la novela por punto, quiero que estos sean todo un nocaut. Entonces le quité todo el exceso, todo, para que fuera directo la acción que nos llevara a esa cosa que inquieta y quitarle todo el extra. Esa cosa que inquieta quiero que le llegue al lector y que él la complete con sus vivencias. Y eso, para mi gusto, es lo que lo hace más entretenido, porque cuando uno conversa con la gente y el desapegarse uno al publicar unos cuentos que al final el lector lo completa, lo convierte en su propio cuento, su mirada, su interpretación, y la cantidad de interpretaciones que hay es tan grande que yo disfruto cuando me comentan cosas respecto de los cuentos que no tienen nada que ver con lo que yo escribí, pero es lo que ellos llenan con su mundo y le da otra vida. Entonces, me gusta eso. Lo mínimo, la palabra mínima, el mínimo adjetivo, la mínima descripción, para que el lector lo llene. ¿Y con qué observación de lectores te has encontrado que te han descolocado? Con qué te has encontrado? A ver, el cuento Orgasmo, el tercero, que era con el que yo inicialmente partía el libro, me gustaba ser rupturista y decir, ya, este es un libro para adultos, entonces iba a partir con ese. Marisol encontró que era mejor que estudiara tercero, pero por eso lo pongo de ejemplo, porque era como mi caballito de batalla en muchas cosas. Lo puse de ejemplo en un taller de cuentos que estuve con Luis Hachim, profesor de la SECH, y ahí había, no sé, unas 25 personas, la cantidad de interpretaciones disímiles, pero las que me llamaron mucho la atención fue las que hablaban de que este era el encuentro entre una mujer y ella misma masturbándose, una cosa así como que, a ver, no me lo esperaba, o sea,
hicieron una lectura completamente distinta donde anularon al coprotagonista o al invitado aquí de la chica, y lo usaron como excusa. Entonces me pareció interesante, o sea, que efectivamente este personaje está aquí de relleno, este no sirve, lo omito y me satisfago sola. Ese me llamó mucho la atención porque fue más de una persona que le hicieron como ese vuelta de tuerca. Hay otros que me han dicho que la alfombra es femenino, que es masculino. Eso lo interpreta cualquiera y ya me di cuenta y está hecho especialmente para ese juego. Pero hay otros como que me hablan a veces, no, que el cuento del vampiro, el cuento del perro. Yo no tengo explícitamente ningún perro y ningún vampiro en los cuentos, en ninguno. Ujú. Pero los lectores lo completan. Entonces, todavía no sé cuál es el del vampiro. El del perro, después rebuscando y hablando con la persona que me lo dijo, supe a cuál se refería. Pero en inicio yo no tenía idea. Entonces, esas cosas como divertidas, como cómo le dan a ellos para que haga sentido el cuento según su vida. Lo completó con un perro y le hizo sentido, bacán. Bien por él. ¿Es el cuento del otro ser? Sí. Ay, me imaginé cualquier cosa. No, no era un perro, era algo. No, yo lo escribí pensando en otra cosa, no en un Mm. perro. Pero, insisto, el cuento es de quien lo lee. Así que Pero me gusta eso. es interesante volviendo al cuento orgasmo, porque claro, está tercero en, en el libro, como que rompe, no sé si rompe tanto con el ritmo fantasía que tenían los libros, los cuentos anteriores, y donde tienes como ese, ¿sabes qué? Yo vi como, claro, como ese objeto de placer que da el tapete o la alfombra, donde quizás tenía más relevancia que la misma relación propiamente tal. Y que obviamente eso también ordenaba un poco el cuadro respecto de que se ve bonito, interesante, sexy, sutil, elegante, pero el efecto está ahí, está en la alfombra, que la alfombra es testigo, un testigo silente de esta relación. De hecho, más que testigo es partícipe y eso es lo interesante. O sea, yo intenté que Claro, fuera partícipe. claro, sería un trío si no fuera porque es un tapete. Ahí lo dejo a la imaginación de cada uno. Porque efectivamente hay un ¿Mm? párrafo que es súper específico en eso, Mm. pero depende del lector, de cómo lo lea, cómo lo interpreta. Y es el que me han dado vuelta varias veces donde la gente me interpreta, pero mira, si aquí dice clarito, y yo le dije, pero también dice esto otro. Pero la persona se queda con cierto pedazo de ese párrafo que es en el párrafo, el clímax, por eso no voy a decir más para no hacer spoiler, pero, pero la gente en ese párrafo en particular las frases que más le hacen eco son con lo que se quede y con eso hace la interpretación. O sea, es Mm. curioso porque ese cuento para todos es igual hasta que llegamos a ese párrafo. Y ahí hace el giro donde cada uno lo interpreta como quiera, según lo que quiere leer en el fondo. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquellos cuentos trabajados que tenías aparte, que trabajaste en talleres, a verlo convertido en el libro que está actualmente en librerías? Em, yo empecé a escribir cuentos como tal, formales, yo diría que el 2015, 2016, por ahí. Que a ver, déjame, te valido, creo que es cuando sacamos esta cosa que se llama Jueves. Ujú, Fue una antología, ¿de dónde dice el año de esta cosa? En alguna parte decir el año, 2016. Ya, ujú. 2016 comencé con cuentos formales. Es una antología que hicimos con las personas que formamos parte de ese taller. Era la primera vez que Ana Cruz Valdivieso daba un taller. No sé si conoces a Ana Cruz. Ana Cruz es la hermana de Nicolás Cruz Valdivieso, el del Cristo Gitano. Por eso me sonaba. Ujú. Sí, Seco, él, bueno, Lana es su hermana, que también estudió literatura y ella se dedica a hacer talleres. Y era la primera vez que hacía un taller con nosotros. Era más, y le gustaba más lo autobiográfico, pero de ahí salieron estos cuentos que trabajamos entre varios y ahí yo empecé a trabajar mi novela. Entonces, buena parte de el inicio de algunos cuentos como que salieron de ahí, o ideas, empecé a trabajar ideas.
pero ya formalmente algunos de los que son parte de este libro salieron después, el año 2018. Hay por lo menos 2 cuentos, me parece, en el libro. Sí, estaría Hechizo de Beltane, El Otro Ser, no sé, y esos 2 nomás creo que son que salieron del taller de La Ventana del Sur, con lo que sacamos este otro, Imaginaria. 2 salieron de ese taller, que obviamente le hice una mejora con el paso del tiempo, que uno me gusta esto de ir cambiando de tallerista porque te amplían la mirada, te refinan la mano, te es más fácil buscar tu estilo. Al tener otros talleristas, entonces voy reacondicionando, revisando los cuentos, y que tengan esta coherencia con respecto al estilo de todos los demás. Entonces, desde el 2018 en adelante son algunos de los cuentos que fueron publicados el año pasado. Entonces, entre el 2018 y el 2024, ahí son 6 años de escritura de esos cuentos. Y para este libro en particular, ¿cómo fue la búsqueda de esa voz, de esa primera persona en gran parte de los cuentos? También porque he hablado con otros cuentistas, porque el género del cuento, a diferencia de lo que puede ser una novela, es más difícil porque en pocas palabras tienes que tan, 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 y ahí se cerró. ¿Cómo fue en ese sentido también la búsqueda en tu caso? ¿Sabes qué? De alguna manera para mí me es más fácil el tema del cuento que la novela, definitivamente. Ujú. La novela tiene unos desafíos completamente distintos, un tiempo distinto, una retórica distinta, y yo creo que por eso todavía ni he pensado publicar la mía, la estoy todavía reescribiendo como por cuarta vez a esta altura. Los cuentos yo creo que es parte de la gracia que lo que leí toda mi vida, o sea, lo que me era más fácil encontrar de lecturas en mi casa, dado que era una casa con muchos libros, más de 2000 libros, pero lectura para niños había muy poco, lo más adecuado eran los del libro de narración interesantes, que era una enciclopedia, y ahí había mucho cuento, las fábulas de Sopo, o pedacitos de cuentos de extracciones, por ejemplo, Las Mil y una Noches, pero con las versiones más bien completas y no estas tan disneyizadas, por decirlo así. Entonces, como que la estructura del cuento de alguna manera me es natural, y cuando la gente dice que es difícil escribir cuentos, para mí me es más fácil, me es mucho más fácil. Mi conflicto viene en qué tan corto o qué tan largo los voy a hacer. Ujú. Qué tanto relleno, qué tanto quiero alargar la atención, qué tanto quiero jugar con el lector para llevarlo por un lado y tirarlo para el otro, o si quiero no hacerlo sufrir demasiado. Tiene más que ver con eso. Pero en general las ideas que se me ocurren son más de cuentos. Me es más fácil trabajarlos. Ujú. ¿No? ¿Qué más me había preguntado? Sí, mi dispersión. No, pero no, pero dejémosla ahí. Estamos conversando con Ingrid Guzmán Riveros, autora de Un muerto en el sofá, libro editado por Editorial Cuarto Propio. Em, hablemos del estilo, o hablemos de la búsqueda. No, hablemos de los temas propiamente tales. Tú, en este caso, tomando los temas que tocan los cuentos del muerto en el sofá, en tu caso son temas que trataste con tus talleristas, con tus profesores de talleres, o una idea propiamente tal, lo anotas en una libretita, un teléfono. ¿Cómo es ese trabajo? Es como que, hoy voy a hablar de una señora que pinta media loca y que tiene un muerto en su sillón. Ponele. Em, bueno, gracias a que es una antología y que, como te digo, que están trabajando 6 años, son bastante distintos los orígenes. Hay algunos que efectivamente salieron de algunos talleres como tareas directas, donde algunos dijeron, hay que escribir un cuento de fantasía sin nada más que eso. Ahora la temática de ese, por ejemplo, en El Hechizo del Tane, eh, yo creo que tiene que ver mucho con situaciones personales o proyecciones que uno ve respecto a, a la gente con la que te relacionas. En ese caso, claro, tomé de ejemplo algún par de personas y la mezclé con vivencias mías y de ahí salió el cuento. Obviamente no hay ningún personaje así con unos hoyos que alguien le haya hecho una brujería ni nada, pero el tema está en que cuando te dan un pie forzado de alguna
directriz. El resto sale de esta cabeza loca que lo saca o de lo que vea o de ideas que tengo almacenadas desde hace rato que están esperando salir. Hay algunas ideas que las tengo desde niñez. Y otras son como forzadamente de aquí tenemos que ir. Hay algunos que salieron directamente de tareas de los talleres de Jesús. Por ejemplo, el de la alfombra me lo asignaron. Objeto de terror, que en este caso era la alfombra, y apenas me lo dijeron, para mí era como obvio lo que venía. Era como, lo que voy a hacer con la alfombra es tan obvio que era como llegar a escribirlo. En mi cabeza, o sea, no me preguntes de dónde saco eso. Yo creo que es como esta vuelta de tuerca que tengo internamente respecto al poder femenino y empoderar a la mujer, parte de ser ingeniera, Ujú. que me gusta esto de quebrar el paradigma de que siempre los hombres son los que comandan el mundo. Entonces aquí la mujer de alguna manera comanda el mundo porque es lo que yo soy. Así que cuando me dicen elemento del terror y era una alfombra, yo dije, ah, listo, mujer, poder, listo. Y cambio la percepción. Y ahí lo armé solo. Mucho tiene que ver con eso. Algunos son pesadillas. Un cuento lo saqué de entre una pesadilla versus vivencias que tuve cuando fui a Lota acompañando a Michael Rivera Marín a presentar su libro Lota 1989 y un bar clandestino. Entonces, de ahí saqué como cierta atmósfera del cuento. Em, no sé, ¿sabes qué? Las temáticas y, o sea, y de lo que trata, como por ejemplo en Monstruos Cotidianos, que al final es, ok, una niña enfrentándose a su miedo, que tenía que ver con una convocatoria de cuentos, de un concurso que era de escribir cuentos para niños, y enfrentado a sus miedos, pero enfrentando las situaciones que son muy cotidianas, y de ahí donde saco los elementos de las personas que me rodean o potenciando las situaciones de la gente de lo que veo, como algo tan básico como una niña enfrentada a su miedo, que no lo puede comunicar con su madre porque su madre está separada y con toda esa carga que significa, que es algo que es muy común y que todos lo evidenciamos o en nuestra carne propia o alrededor. Tenemos una persona que está separada, que tuvo que moverse de ciudad para poder buscar nuevas perspectivas y de ahí viene todo el tema de la hija y cómo esta mujer que se está reinventando al final se desconecta con su hija y de ahí viene toda esta monstruosidad. Entonces yo creo que si me preguntas de dónde saco las temáticas, chuta, es mirar para el lado nomás. Estamos llenos y yo creo que esa es parte de la gracia del libro, que hay tanta monstruosidad en la vida cotidiana de las personas hoy en día, tanto en Santiago como en este país como en el mundo, que nos pasa que se nos olvida y las hacemos, las normalizamos. Y lo que yo estoy invitando es como traerlas un poco a colación para que no nos olvidemos que eso es monstruoso. No sé si me sigues un poco la idea. Entiendo, claro, que a veces se nos escapa de que hablamos de lo fantasioso, de lo horroroso, como algo demasiado espectacular, pero puede ser tan o muchísimo más cotidiano de lo que uno cree. Es que esa es la idea. Por eso yo elegí el título de Un muerto en el sofá de ese cuento, que no es el principal ni nada del libro, pero como nombre muy icónico respecto a lo que representa la idea de que en el día a día vivimos con muchas cosas horrorosas. Y mi invitación es, date cuenta, esto es horroroso, no es una normalidad, no, uno no tiene por qué adaptarse a vivir de esta manera. Hay que salir de eso, hay que cuestionárselo, o por lo menos conversarlo, dar o hacer conciencia de eso. Y para eso para mí es como la gracia del terror, o sea, nadie tiene un muerto en el sofá aquí viviendo, aunque yo tengo aquí a Eustaquio, Eustaquio vino a saludar. Ernesto se quedó sentado en el sofá, estaba por allá. Em, pero efectivamente la gente se olvida de esas cosas, o sea, como
frente a sus propios dolores hacen vista gorda de tantas otras situaciones que suceden y esa es la invitación a cuestionarse eso, abrirse un poco la mirada, ver qué pasa con tu gente que está alrededor, con tu familia, con la gente que te relacionas, con los amigos, con tu trabajo. Hay de todo un poco, pero sobre todo son muchas situaciones que tienen que ver con las mujeres, porque al final yo escribo desde mi lado, desde lo que yo conozco. Ingrid, cómo ha sido? Quiero hablar de sensaciones. ¿Qué sensación te ha dejado la publicación de este libro, con las vueltas que ha tenido en ferias? ¿Qué sensación te deja a ti? Y si has tenido el feedback lector, ¿Si he tenido que al final que me dijiste? el feedback lector. Ah, ya. Yo estoy feliz, o sea, es mi librijo vamos a sacar mi libro. Sigue siendo mi librijo, es decir, es mi libro hijo, lo quiero, caleta, y me ha traído como varias recompensas en el sentido de no me espero de repente que me piden una entrevista, no sé, en un diario en Iquique, o que salía en una reseña en una revista en Punta Arena, o que me llevaran a Copiapó a presentarlo, qué cosa más maravillosa. O sea, si me preguntas, yo jamás me hubiese esperado todo eso con respecto al libro. Estar en esa parada, o sea, para mí ya es un hito gigante publicar un libro, siendo, insisto, yo primero me considero lectora, lectora adicta absolutamente, entonces el pasar al otro lado, y yo me digo escribidora, porque no me da para ser escritora todavía, o sea, con un solo libro publicado no, pero estar al otro lado y tener efectivamente un libro que está publicado, que no encuentro en las librerías grandes, las de cadena, es como, no sé, yo todavía estoy demasiado maravillada. Y de ahí que gente que no conozco, que me haga comentarios, y como te digo, que me piden así entrevista, y yo, gracias, pero ¿y de dónde conoces el libro? No, que lo vi, me gustó, lo leí, por eso que... Entonces, no sé, yo, el asombro, la gratitud enorme frente a todos los que se atreven, porque yo sé que a muchos les cuesta, sobre todo a las mujeres contemporáneas mías, gente de mi edad, damas, mujeres profesionales, dueñas de casa, madres, les cuesta atreverse a leer terror. Entonces, cuando se atreven, qué rico que se atreven y que me digan lo que les pasa. Todavía me llegan comentarios, gente que recién lo está adquiriendo, leyendo, y es como, no sé, oye, se lo presté a mi papá y no quería seguir leyendo porque le dio miedo. Yo, broma, o sea, en serio, o sea, causó el efecto que yo quería, pero es porque obviamente a él le incomodaron situaciones que tenían que ver con su vida. O algunos que tengo pesadillas con tu libro. No espero, en realidad yo no tenía intenciones de provocarle pesadilla a nadie, pero es que efectivamente hay gente que le hace eco a alguna cosa y es como hasta que no lo resuelvas te va a seguir siendo pesadilla. Y esas cosas lo encuentro maravillosas, es lo que me dicen, no, me inquietó, me molestó, que les pasa algo físico, más allá de que les guste uno u otro cuento, porque cuando empiezo a preguntar son muy disímiles, a todos les gustan cuentos distintos, no hay una claridad ni un cuento ganador, porque efectivamente como se dice, para gustos colores, y ha sido la gracia de este libro, que la mayoría de la gente que lo lea, por lo menos un cuento le resuena tanto como para molestarlo y que les dé terror, o que los inquiete, o que los persiga, o que lo asuse. Eso ha sido para mí demasiado rico. Eso significa que cumplí, que logré el objetivo que buscaba por lo menos con el libro. En los minutos que nos quedan, Ingrid, quiero darte las gracias por este tiempo, por este rato y pedirte perdón porque esta invitación ha durado meses y se ha concretado ahora más por culpa mía, porque por nadie más. Eh, Recomendarte a ti, que nos estás viendo y escuchando, recomendarte este Muerto en el Sofá, que son lo siento también un libro fresco un libro fresco que solo se puede dar, un libro fresco, interesante, muy interesante, que solo se puede dar en el ámbito más desde las editoriales independientes, que he jugado en ese sentido, que he jugado sobre todo de la forma en cómo abordan los cuentos, sin tanta parafernalia, son tres cucharadas, papa, listo, chao, y que remueves algo. Tú mismo lo mencionaste, causaste miedo en algunos lectores.
En mi caso no es miedo, pero sí me sorprende esa capacidad tuya que tienes de remecer. Y eso a mí me gusta mucho, si hay libros que capaz de remecer el piso, que son libros de autores y autoras muy interesantes, y que, y que obviamente ojalá no sea este ni el primero de muchos libros, mi querida. Y bueno, ¿qué más poder agregar? La pantalla es suya, para que diga lo que gusta respecto del libro, lo que quiera. Yo lo que quiero invitar efectivamente a que los lectores se atrevan. Insisto, no espero producir pesadillas, pero por lo menos Pero les igual. quiero conversar. No, o sea, Claro. no, en serio, no. Yo soy de las que todavía no ve, o sea, recién estoy abriéndome a ver películas de terror porque me producen pesadillas. Entonces yo no quiero producirle eso a nadie, pero sí quiero invitarlos a pensar. Es un libro cortito, pero cada cuento tiene una potencia muy interesante, tiene una temática detrás, que es muy cotidiana. El tema de la fantasía aquí es solamente lo fantástico, es una excusa para poder poner estos elementos que metamorfosean la realidad para usar esos tópicos de los cuales uno no quiere hablar. Entonces le invito a atreverse. Es cortito, muy cortito, pero porque es lo justo y preciso. Más vale poco, pero intenso. Y esa es la idea de estos cuentos. Yo creo que no se van a arrepentir porque inquietarse o que te produzca algo, una lectura, significa que uno queda distinto de antes de leerlo y te permite crecer como persona. Así que ojalá que les produzca eso, los invito a buscarlo. Está en casi todas las librerías, en su buena librería va a tener mi libro y si no me preguntan por interno yo les doy el listado, pero los invito a leerlo, a compartirlo, a seguirme, a que lo disfruten y si no me quieren leer, no me lean, pero lean. Por lo menos les pido que lean, esa es siempre mi invitación como lectora adicta y fanática de fomentar la lectura de escritores chilenos. Les pido que sí o sí lean. Esa es mi invitación final. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? En Ingrid-Lee y escribe en Instagram y creo que ahí no, creo que en Facebook también estoy como Ingrid Guzmán, pero en el Instagram es donde estoy siempre publicando recomendaciones y cosas varias. Así que Ingrid-Lee y escribe, ahí me piden. Excelente. Ingrid Guzmán Riveros, autora de Un muerto en el sofá, libro editado por Editorial Cuarto Propio, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimada Ingrid, querida Ingrid, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, siempre un honor y siempre exquisito poder conversar contigo. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar. Adiós.